Memoria eterna por el escritor noctámbulo. Un instante. ¿Qué tan corto puede ser un instante? Tan corto como la misma eternidad. Me encuentro sentado en el suelo adoquinado de la habitación, con la espalda contra la esquina donde se unen los muros pintados de ese color blanco tan nauseabundo, con mi olfato saturado del insoportable hedor del desinfectante de hospital y con el agudo e infinito pitido de fondo, deseando arrancarme las orejas para no volver a escuchar nada más. Solo es una memoria, me susurra una suave voz, una armoniosa y deleitante voz que eriza y quema mi piel, me desespera, pero no me mata, ese es el problema. Una memoria eterna, le respondo en un gruñido, levantando la mirada con el gesto descompuesto y derramando lágrimas. Abrí los ojos tras un largo suspiro, como despertando de un pesado sueño. Me encontraba en un bar, sentado en un banquillo frente a la barra, vaciando uno tras otro vasos de bourbon que el cantinero seguía llenando. Mis tardes se resumían en eso desde hacía unos meses. Llegar a aquel bar y sentarme ahí a beber hasta vaciar una botella entera de licor y así anestesiar mi mente lo suficiente para poder dormir. En mi carrera como periodista había logrado un considerable avance que me permitía una holgada vida. Nada del otro mundo, pero suficiente en esos momentos para poder recurrir a lo único que parecía darme un instante de calma, la borrachera. Dado que no tenía lo que fuera que se necesitara para cortar mi vida de tajo, recurría a una táctica más larga y costosa, matándome lentamente. No siempre había sido así, pero mi realidad se había tornado de esa manera cuando la mujer que amaba y la única persona que en verdad me hizo sentir amado en este mundo, falleció. La causa había sido una maldita enfermedad parecida al alcoholismo, igualmente lenta y desgastante, cáncer. Siempre se dice lo mismo, supongo. Podemos tratarlo. Los pronósticos son muy buenos. Bueno, eso fue lo que dijeron los médicos. La realidad, por supuesto, fue otra. 2 años y medio de tratamientos, de intervenciones quirúrgicas, de visitas de emergencia al hospital y lo peor de todo, 2 años de ver cómo su luz, su alegría y su vida se iban apagando, sobre todo en sus ojos. Esos bellos ojos que al mirarme de alguna forma me hacían sentir que verdaderamente había algo de sentido en este mundo absurdo. Sin ella la vida continuaba, pero con ella era más agradable. Ese era mi lamento. La razón por la cual pasara lo que pasara, yo seguía en el mismo punto preguntándome con desesperación ¿cómo puedo dejar de sentirme así? Rogando por un solo instante en que me sintiera mejor. Fue ahí cuando llegó él. Sentí que alguien ocupaba el banquillo a mi lado y luego escuché una voz gruesa y bien afinada. Una copa de coñac, sin hielos ni agua, por favor, pidió. Debo decir que con cierta elegancia, o al menos lo que un simple mortal como yo puede considerar elegancia. Un buen licor debe disfrutarse solo, ¿no, compañero?, dijo dirigiéndose a mí. Yo giré un poco la cabeza para verlo con el rabillo del ojo. Era un hombre alto y grueso de cuerpo, de facciones duras y pelo profundamente negro, al igual que el que poblaba sus tupidas cejas y el fino bigote y barba en forma de candado. Verlo me causó una sensación de sorpresa, algo parecido al miedo, pero también una cierta sensación ridícula, como la que se produce al escuchar un chiste demasiado evidente o al notar en una novela un giro predecible. Esta sensación solo se hizo más grande al ver que aquel hombre vestía una larga gabardina negra y en los pies llevaba un par de zapatos de charol. Dejé salir una corta risa. Volví la vista al frente y me llevé el vaso a los labios mientras me encogía de hombros. Supongo, le respondí escuetamente. Sentí como aquel hombre me escudriñaba con la mirada. Era casi como sentir que su mirada me tocaba. ¿Qué dolor tan terrible puede tener en tal estado a un alma tan joven?, preguntó como si lo hiciera el viento, pero al mismo tiempo sentí que aquella pregunta iba dirigida a mí. Lo miré algo confundido y quizá también molesto. En todos esos meses que había convertido en mi rutina de cada tarde el pasar a ese bar a beber una botella entera de licor para después irme tambaleante a casa, nadie había tenido la osadía de dirigirme la palabra. Todos me evitaban, como a un problema. Eso era yo, un evidente problema el cual todos evitaban, pero no aquel hombre que me miraba con cierta lástima, como quien mira a un niño pequeño que acaba de romper algo que sabe que no debía ser roto. Eso me encolerizaba. ¿Y a usted por qué le interesaría eso?, pregunté casi escupiendo las palabras. La copa de coñac de aquel hombre llegó a su mano. La tomó. Dio gracias al cantinero y la llevó a sus labios, bebiendo la mitad del líquido, paseándolo por su boca y lanzando un suspiro al pasarlo.
porque mi trabajo es escuchar las tristes historias de pobres desgraciados y ofrecer mi ayuda si están tan desesperados como para querer tomarla, me respondió. Y si bien aquellas palabras debieron molestarme, lo único que sentí fueron ganas de reírme, reír de aquella situación. Terminé mi vaso, me sirvieron otro y le conté todo. No sentía reparo en hablar de lo que me hacía sentir miserable en aquellos momentos. Seguramente lo habría hecho con cualquier persona que se hubiera acercado a preguntarme. Total, nada cambiaba ni guardando silencio ni gritándolo a los cuatro vientos. Le hablé a aquel desconocido de ella, de mi gran amor, de nuestro encuentro fortuito en una presentación de danza a la que ella asistió como bailarina y yo como reportero de eventos culturales para un periódico local. Sin saberlo unimos nuestras vidas esa tarde con una simple charla y sin saberlo tampoco unimos nuestros destinos, pues ella moriría 6 años después de esa tarde y yo pasaría los 6 meses siguientes tratando de morirme en alcohol. Terrible, dijo el hombre al terminar de escuchar mi relato y bebiendo la otra mitad de su copa que hasta ese momento me di cuenta había dejado totalmente de lado mientras le hablaba. El amor y la muerte son cosas terribles. El amor muerto lo es, le respondí. No es así. El amor muerto es liberador, es poder avanzar, pero el amor a un muerto, en tu caso, a una muerta, es una tortura viva. Si te permitieras soltar, podrías avanzar, vivir y volver a enamorarte, pero te has tumbado en la misma tumba donde yace tu amada. No respondí. Aquellas palabras me parecieron duras y ofensivas, pero no dije nada. Por unos segundos me quedé callado. Bueno, ya le ha contado su triste historia a este pobre desgraciado. ¿Cómo puede usted ayudarme?, pregunté en tono retador. El hombre pidió otra copa de coñac y luego se volteó hacia mí mirándome fijamente. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó. ¿Qué quiero? ¿No es evidente? ¿Debería serlo?, me interrogó, con un irritante tono despreocupado. La quiero a ella, dije sintiéndome frustrado al repetir, como tantas otras veces, aquellas palabras. ¿Quieres regresarla de la muerte?, me dijo, y en la seguridad de su voz distinguí algo tan maravilloso como macabro. Sí, dije con seguridad, eso es lo que quiero. Aquel hombre se puso a meditar, haciendo un gesto de reflexión combinada con desagrado, como si aquello último que le dije lo turbara de algún modo. La muerte es parte de la vida. Querer contrariar esa verdad llega a ser más terrible que el dolor de la pérdida. No es bueno perturbar a los muertos con nuestros deseos egoístas de traerlos de vuelta, ni para ellos ni para nosotros, dijo con voz calmada. Me importa un carajo, le escupí, ya bastante cansado de aquella plática. Lo único que quiero es un momento con ella, volver a tener uno de esos momentos que parecían eternos. Un momento eterno, repitió como llegando a una conclusión. ¿Es lo único que quieres?, preguntó, nuevamente con esa seriedad lúgubre. Aquello me hizo sentir un escalofrío recorriendo toda mi espalda, pero tras pasar saliva, apreté los puños y como si encarara a un enemigo le respondí sí, con toda la seguridad que era capaz de dotar mi voz. El semblante del hombre volvió a ablandarse de golpe en una especie de mueca triste. Tomó en su mano la copa de coñac. De un trago puso la mitad del líquido en su boca y lo bebió de golpe. Me miró entonces, de una forma que expresaba lástima. Los pobres desgraciados con historias tristes siempre piden los deseos más apasionados, sin pensar que el deseo es lo que nos condena, dijo con tono triste, y alzó su copa hacia mí. Por unos segundos traté de darle sentido a las palabras que había pronunciado, hasta que me dieron igual, y levanté mi vaso para brindar con él. Todo oscureció de pronto. Me sentía desorientado. Me removí en el sillón mientras mis ojos se acostumbraban a la luz. Las dudas invadían mi mente mientras trataba de distinguir en dónde estaba hasta que me di cuenta que me encontraba en una habitación de hospital. Amor, me llamó la voz de ella. Giré la cabeza, casi por instinto al escuchar esa voz, y la vi ahí, sentada en la cama donde meses atrás la había visto fallecer, pero su aspecto era totalmente diferente. Lucía tan hermosa como había sido siempre, como había sido antes. Sonreía con la luz y calidez que tanto amaba recordar y sin pensar mucho en cómo o por qué me arrojé para abrazarla. Acaricié su rostro y su cabello, disfruté su aroma y de escuchar su voz volver a pronunciar mi nombre al tiempo que me interrogaba el porqué de todas esas repentinas muestras de afecto.
Solo estoy feliz de que estés aquí conmigo, le respondí, mientras comenzábamos a hablar de todo y nada al mismo tiempo, como tantos otros tiempos atrás, nuestros tiempos eternos. Fue el momento más feliz de mi vida, o al menos el más feliz que ahora soy capaz de recordar, pues todo decayó bruscamente. Con violencia comenzó a toser, inclinándose hacia adelante. Yo la tomé en mis brazos tratando de levantar su cabeza para mirar su rostro, topándome al hacerlo con este mismo cubierto de sangre. El líquido rojo brotaba de su boca, su nariz y sus ojos. Su expresión de terror, confusión y dolor fue lo más horrible que en mi vida podía recordar haber visto. Podía sentir en mis manos cómo su cuerpo se marchitaba velozmente, como si los 30 meses de su enfermedad la golpearan juntos en unos segundos. Alcé la voz para pedir ayuda. Nadie respondió. Tendida sobre la cama, mi amada se debilitaba con cada respiración, con cada latido de su corazón, mientras sus ojos se ennegrecían y hundían sin yo poder hacer nada para evitarlo. Me quedé de pie frente a su cama, derramando lágrimas de dolor y tristeza, tomando su frágil y débil mano fría como roca entre las mías, mientras de su boca brotaba el último hálito de vida. Después nada. Escondí entonces mi rostro en su pecho demacrado, bañándolo con mis lágrimas, ahogando gritos de dolor y desesperación, pensando en que nada podía doler más en esta vida que tener que vivir por segunda vez su muerte. Pobre ingenuo de mí. Sentí una mano posarse sobre mi cabeza y al levantarme súbitamente, ahí estaba otra vez ella, viva, floreciente, deslumbrante. Me quedó claro. Estaba encerrado en ese momento, ahora y para siempre. Solo es una memoria, me dice cada vez, con su suave y melodiosa voz, antes de repetir lo inevitable.